Buenos días, mi coronel. Buenos días a todas las personas que nos acompañan en la sala Zoom, en las redes sociales, en la sala de Facebook de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, y a quienes nos verán posteriormente eh, en este episodio número 224 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, en el cual estamos reconstruyendo y analizando hechos que ocurrieron el 25 de marzo del año 2000 de manera simultánea en el departamento de Antioquia, más exactamente en el municipio de Vigía del Fuerte, y en el departamento de Chocó, en el área urbana del municipio de Bojayá, más conocido como Bellavista. Esto ocurrió 2 años antes del cobarde ataque terrorista de las FARC, cuando asesinaron a 160 personas dentro de una iglesia en Bojayá. Y en este hecho asesinaron a 30 personas con una sevicia y una morbosidad criminal aterradora que, curiosamente, como usted lo mencionaba en el prólogo, no fue tenida en cuenta para nada por el señor de Rux y sus asesores, y que se ha ido desvaneciendo en la memoria nacional gracias a la manipulación que le han dado las FARC y sus cómplices a su supuesta desmovilización y voluntad de paz. Pero los hechos son los hechos, ocurrieron, están documentados y aquí los traemos en primer plano para que no se le olvide ni a Colombia ni al mundo la realidad de estos crímenes tan atroces cometidos por las FARC, que ahora osan y posan de honorables e impolutos senadores, honorables e impolutos representantes a la Cámara y honorables e impolutos dirigentes políticos que solo hablan de paz para que no se vuelva a repetir como si ellos hubieran sido víctimas y no victimarios. Adelante, mi coronel. Consuetudinariamente, nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país y toda nuestra nación. Con ocasión de la emisión número 224, que narra el demoledor ataque terrorista del bloque noroccidental con las cuadrillas 34 y 57 de las FARC en contra de los habitantes de los municipios Vigía del Fuerte, Antioquia, en marzo del 2000. ¿Podría su merced reiterar este mensaje a Colombia y el mundo? Claro que sí, mi coronel. Y en este caso tan aterrador, sobre todo en Vigía del Fuerte, porque esa vez en Bojayá lo que hicieron fue un ataque simultáneo con algunas acciones terroristas no tan trascendentales como estas de Vigía del Fuerte, que queda al lado oriental del río Atrato y occidental del departamento de Antioquia. Pero son muchas las víctimas de esta acción criminal que no podemos olvidar, y por eso le recordamos el mensaje de nuestra fundación a toda la audiencia.
La Fundación sí cuenta la verdad para que ésta no se vuelva a seguir presentando en nuestra vida. Hoy es jueves 27 de octubre del 2022. Nuestra emisión 224 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia abordará algunos apartes del convulso fenómeno de violencia multiforme sucedido en los municipios del departamento de Antioquia y Chocó, convertidos en concreto puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de las FARC y otros carteles de narcotraficantes con miras a la implantación de un criminal esquema de violencias sistemáticas contra el campesinado en pos del control terrorista de la zona. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del municipio de Vigía del Fuerte en el departamento de Antioquia? Bueno, mi Corel, en el mapa, en los dos mapas que están en la pantalla, podemos ver cómo inciden geográfica, geopolítica y geoestratégicamente el municipio de Vigía del Fuerte en Antioquia y el municipio de Bojayá, también conocido como Bellavista, en el departamento del Chocó, sobre la región y sobre el territorio nacional y en la influencia que puede tener el crecimiento de un grupo armado que pretende copar todo el país para destruir la institucionalidad e instaurar una dictadura comunista aliada con el narcotráfico y todos los males que haya posibles en la sociedad colombiana. Entonces vemos que en el mapa de la derecha está en la parte superior el mapa de Colombia y resaltado en rojo la ubicación estratégica del departamento de Antioquia, y que es un departamento que tiene prácticamente la posibilidad de unir el Caribe colombiano con el centro del país, ya que va desde las costas en límites con Panamá hasta Cundinamarca, y ya pues queda el país unido por medio de este departamento que toda su geografía está prácticamente en el sector centro-oriental sobre la cordillera central y una parte en el occidente sobre la cordillera occidental, únicamente separada en algún sector por el valle del río Cauca antes de que se una al gran río de la Magdalena. Y el municipio, específicamente ya donde ocurrieron la mayor parte de los hechos que vamos a analizar hoy, Vigía del Fuerte, está construido o está ubicado sobre la margen oriental del río Atrato, y su área urbana está al occidente del municipio sobre el río Atrato, naturalmente. Cruzando el río, aquí en este sector, entra al otro municipio muy conocido por la violencia de las FARC, que es el municipio de Bojayá. Como son dos caseríos prácticamente enfrentados geográficamente, pues usualmente cuando las FARC atacan a un lado, también atacan al otro para dificultar la acción de la fuerza pública y en especial la reacción de las fuerzas militares. Eso lo hicieron varias veces y de esa manera lograron concretar su cometido de causar terror y zozobra en la región. Y para los hechos que vamos a analizar hoy, así lo hicieron. Ahora, mirando un poco de información de qué es Vigía del Fuerte, decimos es un municipio noroccidental de Antioquia, muy cercano en toda la forma cultural de vida y en su desarrollo geográfico, económico y político al departamento del Chocó, y desde luego la parte oriental del Chocó en esa región también muy parecida al desarrollo de Antioquia, un poco diferente de lo normal que tiene
el departamento del Chocó. Está separado de la capital Medellín por 350 kilómetros de vías, no en la mejor calidad. Ahora la han ido mejorando, pero para esa época los hechos, unas vías en malas condiciones. Tiene 166.000 hectáreas de territorio y para la época que se hizo este censo, en el año 2015, existían 711 predios urbanos y apenas 70 predios rurales titulados, lo demás pues ocupados de facto y sin el procedimiento normal del registro. Y para la época de 2007 tenía 5.500 habitantes, de ellos menos de la mitad en el área urbana y 3.500 aproximadamente en las zonas rurales, ubicados fundamentalmente a la orilla del río Atrato. Y ya en la parte más selvática, en la parte más montañosa, existen 5 resguardos indígenas. Eso son como los datos más importantes de esa época y se resalta que entre 1990 y 2013, o sea, en 23 años de análisis que hace el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, hubo 16 acciones criminales de las FARC contra los pobladores de Vigía del Fuerte, es decir, prácticamente una acción por año, y nos referimos a acciones grandes en las que se resaltan, no presencia permanente o asesinato de una persona, porque eso es muy común en el estilo de actuar de las FARC, sino nos referimos ya a ataques, a tomas, a secuestros grandes, a asesinatos de militares, a masacres de campesinos. A eso es que nos referimos, que hubo 16 grandes entre 1990 y 2013. Y al mirar las fotos, pues parece esto como surreal, parece más bien como si estuviera esta gente viviendo por allá en un país abandonado del África o en Haití, con tanta riqueza y con tanta potencialidad de ese río, que entre otras cosas es parte del gran proyecto de unir los dos mares en el canal Atrato-Toandó. Y vemos las fotos que nos dicen todo. La margen izquierda, como la misma comunidad con rocas y con maderas o maderos ha construido las especies de calles internas del poblado, porque además es muy húmedo, hay muchos humedales y ellos mismos lo han construido con lo que llaman los entamborados para separar las viviendas. Tienen ya energía eléctrica, que eso no es una acción que haya hecho el Estado a última hora, sino fue producto de toda la violencia que fueron llegando las soluciones de electricidad, porque antes no existían sino las plantas diésel para la administración municipal y para quien tuviera la forma de adquirirla. De remate, el narcotráfico fue creciendo y muchas de estas personas se vinieron a vivir a esas áreas urbanas para sobrevivir del narcotráfico y en unas casas que parecen como viviendas del África o de Haití todavía, con madera y teja de zinc, a pesar del calor y la lluvia tropical, que son inclementes. Y entonces esta madera, por más de que la curan y tiene su procedimiento, se deteriora muy rápido, la humedad selvática, y tienen a menudo que estarle haciendo mantenimiento o cambiar de sitio la construcción o volverla a construir. Y en la parte de abajo vemos el esplendor del río con toda la potencialidad que tiene para desarrollar el canal, cómo la gente se mueve en esas canoas, casi todas artesanales y operadas con motores fuera de borda. Y aquí vemos las inundaciones permanentes que sufre el área urbana, donde podemos apreciar que se combina una que otra construcción en ladrillo y con cemento, pero todavía muchas construcciones en madera. Y estas inundaciones son permanentes porque llueve, el mismo río se sale de su cauce, pero también es por la mm, cantidad de pantanos que hay y de riachuelos, porque es una zona bastante húmeda, que irrigan la zona y entonces inundan el área que se ha ido urbanizando, porque la naturaleza reacciona contra la ocupación irregular que ha hecho el ser humano en su estructura geográfica. Entonces, vemos que la situación es muy compleja: narcotráfico, violencia,
minería ilegal, presencia de grupos ilegales y además porque es una zona que está ubicada, como lo veíamos en el mapa, muy al noroccidente de Colombia, muy cerca a la frontera de Panamá y se presta para todo tipo de delincuencias binacionales o internacionales que se muevan, de las cuales las FARC vienen sacando provecho hace muchos años. Eso sería a grandes rasgos una descripción geográfica y geoestratégica de Vigía del Fuerte, que no es la excepción al frente o al otro lado, donde está Bojayá, que ya la hemos estudiado, y todo lo que ocurre es muy parecido. Coronel, ¿cuáles fueron los antecedentes tácticos del demoledor ataque terrorista del bloque noroccidental de las FARC contra los habitantes del municipio de Vigía del Fuerte en marzo del 2000? Bueno, a grandes rasgos, pues hay muchísimos y vamos a puntualizar algunos para tener una idea general de lo que está ocurriendo. Lo hemos relacionado en anteriores conversatorios, desde cuando Jacobo Arenas envió al papá de el actual alcalde de Cali a que abriera zona en Urabá, aprovechando el área que había dejado el MOEC de los años 60. Las FARC se fueron asentando en toda la región de Urabá y el noroccidente de Colombia. Y hubo una cuadrilla que fue la quinta, porque era de las primeras cuadrillas que formaban las FARC, de las cuales estuvo participando el papá de Iván Marino Ospina, el papá del alcalde de Cali. Eh, Esa cuadrilla fue creciendo y se desdobló, se desdobló, se desdobló y creó más cuadrillas. Entonces ya con el paso del tiempo, en el año 93 deciden crear lo que ellos llaman el bloque noroccidental. Inicialmente lo llamaron José María Córdoba, después lo llamaron Iván Ríos en memoria de ese mismo terrorista que fue asesinado por otro delincuente y le cortó una mano. Entonces, para la época, digamos que estamos hablando del crecimiento del bloque noroccidental, que es el mismo, no importa el nombre que le hayan puesto ni los nombres que le hayan cambiado. Y ese crecimiento pues era geográfico por la ubicación de espacios y la distribución de municipios que se iban haciendo cada cuadrilla que iban creando. Era humano porque aumentaba obviamente la cantidad de terroristas, era financiero porque se metieron ya de lleno en el negocio del narcotráfico, la trata de personas para moverlo hacia el exterior, el contrabando y la minería ilegal, entre otros, y el tráfico de armas de Centroamérica. Entonces ese crecimiento va articulado con el crecimiento de las FARC y con una serie de pasos enfocados en incrementar el terrorismo contra Colombia. Recordemos que más o menos a finales de los 80, comienzos de los 90 y comienzos del siglo XXI, ocurrieron muchísimas masacres en la zona de Urabá y en la zona del noroccidente de Antioquia de civiles perpetradas por las FARC y otras por las AUC, porque se desató la guerra debido a que las FARC comenzaron a asesinar a los desmovilizados del EPL que tenían bastante influencia en toda esta región noroccidental. Entonces, la Casa Castaño, Gil, fue aumentando sus grupos más llamados paramilitares y ellos se fueron incrementando o se fueron nutriendo de dos fuentes básicas, con la mayoría de desmovilizados del EPL que preferían no morir y unirse a los Castaño para combatir contra las FARC, o los mismos guerrilleros de las FARC y del ELN que escapaban de sus cuadrillas y tenían contactos con sus antiguos amigos del EPL y se integraban a las AUC. ¿Y por qué tenían antiguos amigos? Porque recordemos que a comienzos de los 90 estaba vigente la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, en la que había bandidos de las FARC, el ELN y el EPL. Entonces, como el EPL se desmovilizó totalmente o prácticamente en la región de Urabá, entonces como los estaban matando las FARC por ser supuestamente traidores, ellos escapaban y se unían a las AUC. Y como en las AUC les pagaban y las FARC no, entonces ellos invitaban o combinaban a otros delincuentes del ELN y las FARC a que se unieran. Y claro, eran delincuentes acostumbrados a cometer las peores barbaridades y por eso fueron tan violentos. Entonces, esta era de las masacres tiene un trasfondo mucho más amplio del que quieren presentar,
es como si fuera la derecha, ultraderecha, como la llaman, que organizó unas bandas de matones, pero no cuentan la verdad que la mayoría de esos matones eran exguerrilleros de las FARC, el ELN y el EPL. Luego, en medio de esa dinámica que enfrenta las AUC con las FARC, se incrementa geométrica y matemáticamente la influencia del narcotráfico y la minería ilegal en las finanzas de todos los grupos criminales que delinquían en la zona, no solamente las FARC, sino los remanentes del EPL, el intento que hizo el ELN con un grupo que llamaron el Boche, y las FARC que fueron creciendo, las cuadrillas 34, 57, 58, 59 y la quinta cuadrilla se apoderaron de toda esa región noroccidental, haciendo presencia delictiva y sobre todo ejerciendo un control total sobre el narcotráfico y la minería ilegal, con los consecuentes enfrentamientos con otros grupos criminales, porque era ya pelea de bandidos por plata. Como es obvio de suponer, de deducir, todo este terror que fueron asentando las FARC con el fin de apoderarse de esas poblaciones, del control de esas poblaciones, tenía que estar respaldado por una especie de organizaciones sociales, muchas ONGs y muchas con personería jurídica, inclusive disfrazando un objeto social de beneficio de la población, pero son lo que se llama en inteligencia militar los organismos de fachada de las FARC y el Partido Comunista para promover la acción armada. Y esas organizaciones son las primeras que salen a denunciar supuestas violaciones a los derechos humanos de parte de las fuerzas militares y de policía, pero curiosamente nunca aparece una denuncia de esas organizaciones contra las FARC. Es haciendo un paréntesis como pasa contra Corea del Norte, que todo el tiempo amenaza a las demás potencias que las va a atacar porque esta es víctima de que no lo dejan ser potencia nuclear, pero nunca dice que va a atacar ni a Rusia ni a China. Y eso ya queda la duda, ¿no? O pasa como en las fotos que veíamos del señor de Rux, que llama la atención que siempre aparecen fotos con bandidos y nunca apareció con personas que representen la institucionalidad, posando con la misma eh, dinámica que lo hacen esas fotos. Entonces, eso es lo que llama la atención, porque esas organizaciones sociales jamás cuestionan a las FARC, sino siempre es contra el Estado y contra las fuerzas militares y de policía. Eh, por razones más que elementales, inclusive cuando el papá de Iván Marino Ospina le contó a la periodista Patricia Lara para el libro Siembra vientos y recogerás tempestades, las razones de sus desilusiones con las FARC y por qué se ha ido a fundar el M-19, le contaba que cuando a él lo mandaron a Urabá, no era simplemente a formar una cuadrilla ya de bandidos, sino era a organizar la zona. Y organizar la zona consistía en organizar grupos de apoyo político, social y cultural clandestinos en favor del asentamiento de las FARC. O sea, lo que llaman ellos organizar la base de apoyo, organizar lo que años más tarde llamaron en las tres estructuras, milicias bolivarianas, Partido Comunista Clandestino y Movimiento Bolivariano Clandestino. Esto significa que es un trabajo de largo aliento, bien preparado, metodológicamente organizado para llegar a lo que ellos siempre han deseado, que es la toma del poder. Y hacemos nuevamente una puntualización aquí. De esos tres grupos, milicias bolivarianas, Partido Comunista Clandestino y Movimiento Bolivariano Clandestino, que están dentro de los estatutos de las FARC y están dentro de su organización programática, no se mencionó nada en Cuba y ahí estaban el general Naranjo y el general Mora, que se sobreentiende conocían de esta organización, o el señor de la calle, que en su juventud fue comunista, y ninguno le dijo a las FARC, bueno, ¿y esta gente qué? ¿Cuándo la van a entregar? ¿Cuáles son las armas? ¿Dónde los concentramos? Y eso no quedó claro en ningún lado y no se tiene nota precisa de que en esas zonas de transitorias se hayan concentrado estos bandidos ni que se hayan relacionado en la cantidad de personas que supuestamente se desmovilizaron. Entonces ese incremento de esa época pues fue muy importante para el crecimiento de todas las acciones criminales, pero sigue siendo preocupante que no hayan sido incluidos dentro de los desmovilizados, ni tampoco las armas que tenían,
porque las FARC supuestamente entregaron, supuestamente, las armas de los que estaban en filas, de los que estaban armados, de los que decían que eran la cuadrilla armada, pero las armas de estos, de las milicias y de los movimientos bolivarianos, etcétera, nunca se supo ni se relacionaron. Entonces, ahí hay un conejo grande que todavía falta aclarar. Pero volvemos al tema. Para esa época ya hemos visto otros hechos ocurridos en Carmen de Atrato y en otros municipios de la zona, también contra las fuerzas militares, que fueron el preludio a lo que 2 años después se convirtió en la masacre de Bojayá, que es 2 años antes del hecho que vamos a analizar hoy, o que estamos analizando hoy. Y así como las FARC tenían su retaguardia estratégica de finanzas y de formación de guerrilleros para gran parte del país, en las zonas del bloque sur y del bloque oriental, aquí en Cundinamarca, Meta, Guaviare, etcétera, y Caquetá, en el noroccidente del país tenían otra retaguardia estratégica financiera y de una organización igual de fuerte y quizás con más capacidad de hacer daño por la facilidad de salir a la frontera y de esconderse en la selva panameña cuando las persecuciones eran más intensas por parte de las fuerzas militares, o por la cantidad de ríos, riachuelos e inclusive salida al mar para eludir el control de las fuerzas del orden y de los organismos de seguridad. Y finalmente, como otro antecedente de esto, como parte de ese problema, es que para la época año 2000, marzo del 2000, estaba en plena vigencia la zona del Caguán, que era tan común que todas las noches o al mediodía, al prender los noticieros, se vieran imágenes dantescas de acciones criminales de las FARC, y en contraste el presidente Pastrana hablando de que se encontraba en París, se encontraba en Roma, se encontraba en Buenos Aires, en Tegucigalpa, en cualquier parte del mundo estaba él dando declaraciones de que su proceso de paz iba bien y que el acto que acababa de cometer la guerrilla iba a ser severamente reprimido por las fuerzas militares y que había que buscar la paz lo más rápido posible para que no se siguiera repitiendo eso. Y era como un juego del gato y el ratón y una repetición de la repetidera contra la institucionalidad. Esto nos da pie para entender que hubo una inadecuada percepción por parte del gobierno de 1998 a 2002, pero sobre todo un interés muy personal de obtener réditos particulares a costa de sacrificar el destino del país. En síntesis, son algunos de los antecedentes, podrían surgir muchísimos más, pero es el mapa general de lo que estamos viendo que ocurría en esa zona en el año 2000, antes del ataque terrorista contra el municipio de Vigía del Fuerte. Mi coronel, ¿cómo resumió la revista Semana el demoledor ataque terrorista del bloque noroccidental de las FARC contra los habitantes del municipio de Vigía del Fuerte, Antioquia, en marzo del 2000? Pues en una primera nota que publicó la revista Semana, obró la ligera y dijo que, aquí lo vemos en la parte de abajo, que había habido un ataque terrorista de las cuadrillas 34 y 57 de las FARC, porque había un retén de los mal llamados paramilitares en el río. Y ahí no había mayor información. Decían que las fuerzas militares acababan de retomar el control, que había unos asesinados, que entre ellos estaba el alcalde Damián Perea, 11 policías y 8 adultos y 2 niños, pero no daban mayor información. Y así lo dejaron y así están los archivos. Pero como vamos a ver en otras informaciones, fue mucho más atroz lo que hicieron. Y se resalta que la revista Semana tampoco hizo como hacen los grandes diarios en su momento, que van actualizando la noticia y van corrigiendo lo que faltó corregir o complementando lo que faltó complementar. Pero así se enteró el mundo en ese momento por la revista Semana, que sacó su emisión de fin de semana, que es la usual, que era la impresa. En ese tiempo no salía la electrónica todavía con tanta
dinámica como lo tiene ahora, y lo presentaron de esa manera sin complementar o sin completar la información. Gracias, mi coronel. ¿Cómo describió el diario El Tiempo el demoledor ataque terrorista que estamos tratando en el día de hoy sobre los habitantes del municipio de Vigía del Fuerte, Antioquia, en marzo de 2000, mediante un artículo titulado Ataque de las FARC a machete y fuego? Bueno, el ataque ocurrió el 25 por la noche y ya el periódico El Tiempo entró con una periodista que llama Glemis Mogollón, entró hasta el sitio y ya ella tuvo una información mucho más amplia y entrevistó a varios de los moradores. Y entonces ya le contaron, pues, cómo ha sido el acto terrorista, el ataque, muy parecido a lo que realizaban en otras ciudades del país. Primero, esa andanada de cilindros contra las estaciones de policía y las instalaciones civiles y las casas de alrededor, igual que en todas partes. Eh, que las personas tuvieron que esconderse, protegerse o guarecerse del ataque debajo de esas viviendas que ya vimos muchas construidas de madera y en unas condiciones muy pobres, que eran aproximadamente en ese momento 1.200 habitantes en el área urbana y que la guerrilla fue llegando por diferentes grupos y sí se hizo al control de una zona en la que usualmente los mal llamados paramilitares ejercían su actividad, que luego los bandidos se distribuyeron por el pueblo y comenzaron la oleada de atrocidades, entre otras la más bárbara, que fue secuestrar al alcalde del poblado, a quien tildaban de corrupto, y lo asesinaron a sangre fría, y luego le rociaron gasolina sobre el cadáver y lo incendiaron. Localizaron a un particular que era muy amigo del alcalde, hicieron lo mismo, y con el agente de policía que lo custodiaba. Entonces, toda esta barbarie, ¿cómo puede ser olvidada en un informe de la verdad o de la supuesta verdad? Pero así se hace. Y después describe que en la ofensiva a las 7 de la mañana ya no quedaban sino 2 agentes de policía vivos que pudieron escapar y esconderse en la selva. Los demás 21 agentes fueron asesinados y la señora Nuria Caicedo, vecina del cuartel de policía, tenía 2 niños pequeñitos de 3 y 4 años y también fueron asesinados por las FARC. Entonces, aquí siempre sale el cuento de las FARC cuando llegan a pedir disculpas, a pedir perdón. Es que fue un acto que ocurrió, pero fue como consecuencia del conflicto, que fue un daño colateral, que la culpa es del Estado por tener a los policías viviendo dentro de los poblados y que ellos nunca quisieron atacar a la población, pero lo cierto es que los asesinaron. Y ese mismo día descabezaron a los cadáveres con machetes. No hay prueba, no hay informe de que jugaron fútbol, pero eso es lo que llama la atención y hacemos el otro paréntesis. La señora, la, la que era la mujer de Tiro Fijo, entre ayer y hoy ha escrito por lo menos 20 tweets resaltando el triunfo de las niñas de la selección de fútbol colombiano en Europa, en la India, para pasar a la final, porque juegan fútbol. Y nos parece que es que ella recuerda todavía cuando Karina, su gran amiga de las FARC, asesinaba a los policías, les cortaba la cabeza y jugaban fútbol con las cabezas de los policías. Eso debe ser lo que está recordando la mujer de Tiro Fijo para hacerle tanto bombo al triunfo de las deportistas. Entonces, esto es un hecho atroz, atroz, lo que ocurrió ese día en un caserío muy olvidado del Estado central y que no tiene la más mínima justificación de que las FARC hayan asesinado a 2 bebés, a la mamá, hayan asesinado a 21 policías, hayan secuestrado a 7, hayan destruido el poblado, hayan asesinado a un alcalde de la manera tan atroz como lo hicieron y a su amigo más cercano y al escolta, y después de asesinarlos, prenderles candela a los cadáveres. Eso demuestra primitivismo, barbarie, y eso no puede ser perdonado por ningún tribunal. Así el señor Santos haya hecho su pacto con las FARC, con ese tribunal espurio que llama la JEP,
porque son crímenes que no tienen ninguna explicación y que van mucho más allá de inclusive lo que hacían los nazis. Así de aterrador es eso, pero lo olvidaron. Entonces, ese artículo que escribe esa periodista Glenis Mogollón y ella que fue testigo de lo que vio y lo que encontró allá, porque lo escribió en un periódico serio como El Tiempo y coloca su nombre, no es que ahora las FARC vayan a decir que ella era una agente de inteligencia del Estado o pagada por la CIA para que le hiciera propaganda negra, que son los términos que utilizan para desvirtuar estas verdades. Entonces, ahí nos queda claro ese tema. Gracias, mi coronel. ¿Cómo informó al mundo la cadena radial Caracol los dantescos hechos del demoledor ataque terrorista tratado en el día de hoy sobre los habitantes del municipio de Vigía del Fuerte, Antioquia, en marzo del 2000 por parte de las bloque occidental, noroccidental de las FARC? Pues ya aquí el Tiempo también relata así muy escuetamente lo que acabamos de leer, pero ya las noticias Caracol, con también su enviado, hacen una descripción más completa y dicen que fueron 33 muertos entre policías y civiles que dejó la feroz arremetida. Y para la época, el secretario de Antioquia, el secretario de Gobierno de Antioquia, el señor Fernando Aristizábal, dijo una frase que quedó como lapidaria ahí, pero que también tiene el mea culpa de la dirigencia política antioqueña, que dice que Vigía del Fuerte es una miserable población localizada en la zona boscosa, donde la gente vive de la pesca y pasa penurias para el diario vivir. Claro, eso es cierto, es una población miserable, pero ubicada sobre un río muy rico. ¿Y de quién es la culpa de que eso sea miserable? Pues de los dirigentes políticos. Entonces, esa parte le faltó reconocer al señor Aristizábal, que tienen una sumatoria de pecados acumulados, diferentes dirigencias que no le han dado el desarrollo que le corresponde a todo el departamento y a todos sus municipios. Y luego el Caracol hace ya un relato muy puntual, pasó esto, y reitera nuevamente el asesinato de los dos niños de 4 y 3 años de edad. Y eso el señor de Rux lo ignora olímpicamente en sus informes, que es el asesinato de niños y toda la violencia que hubo contra los niños. Y repetimos, lo colocan en unos anexos por allá, pero como hechos, apenas ocurrió esto, pero no lo ponen en primer plano en el informe principal, que es donde se establece la supuesta verdad del conflicto. Ese fue el informe de Caracol. Gracias, mi coronel. ¿Cómo describió el portal electrónico de El Espectador el demoledor ataque terrorista del bloque noroccidental de las FARC contra los habitantes de Vigía del Fuerte en marzo del 2000 bajo el título Bitácora de la guerra en el Atrato? Pues lo publicó en el portal electrónico que para la época estaba comenzando a ser ya más o menos eh, leído, pero también lo publicó en el periódico en físico y ahí lo vemos. Está la foto del teniente comandante de la estación que fue asesinado por los bandidos. Está las fotos de los niños en el poblado mirando a los periodistas y el mapa que describe la cantidad de hechos anteriores que ya habían ocurrido y que presumían que el municipio de Vigía del Fuerte iba a ser atacado por los terroristas. Estos son de los documentos que tienen un valor histórico muy importante porque fueron elaborados en su momento. Está, como vemos aquí en la parte superior derecha, por fechas, lo que iba ocurriendo. Abajo una síntesis, aquí una descripción que hacen los agentes de policía que sobrevivieron y luego ya una explicación de lo que ocurrió sitio por sitio en los alrededores del poblado. Y son documentos que ya hacen parte inclusive de los archivos oficiales de la memoria histórica del país, que las FARC jamás los podrán negar. Por eso, cuando llegan allá, lo único que hacen de que decir es, sí, eso lo hicieron gente nuestra, ya casi todos están muertos, ya no existen, se escaparon, no ha debido ocurrir, esto es responsabilidad del Estado y por eso estamos aquí para que haya paz y no seamos más las víctimas del conflicto
los que tuvimos que volvernos en victimarios, como lo ha dicho muchas veces, sin el menor eh, asomo de realidad el señor Pastor Alape en muchos escenarios. Ya se le volvió mecánico ir a decir lo mismo y pone cara de que está muy acontecido con lo que ocurrió y ya, no pasó nada más, salen de ahí, se abrazan, se toman la foto y los delegados del gobierno nacional archivan esos documentos diciendo que ahora sí se está haciendo en un proceso de paz y reconciliación, pero eso tiene un fondo tenaz, porque asesinar gente, luego cortarle la cabeza con machetes, prenderle candela a un cadáver, destruir un poblado y asesinar niños de 3 y 4 años, no es algo que se puede olvidar y dejar así con un informe que le echa pinturita por encima y barniza y olvida la realidad. Gracias, mi coronel. Mi coronel, ¿tiene usted el listado de las personas asesinadas durante este demoledor ataque terrorista del bloque noroccidental con las cuadrillas 34 y 57 de las FARC en contra de los habitantes del municipio de Vigía del Fuerte, Antioquia, en marzo del año 2000? Sí, mi coronel, aquí está el listado y están 3 fotos que muestran lo dantesco que fue ese ataque criminal, cómo destruyeron el caserío de madera casi todo y en la calle, como vemos, sin pavimentar, la pobreza en que vive esa gente, y llegaron estos bandidos y destruyeron todo para apostarse y disparar con mayor barbarie contra el cuartel, para atemorizar a los pobladores. Y uno dice, con esas fotos, con esa realidad, con esos listados, ¿cómo una comisión de la verdad puede ser tan torva, tan inclinada y tan sesgada en ocultar estos hechos y decir en su informe principal que es que lo que ha habido en Colombia es una persecución del Estado contra unos campesinos y que mientras no se resuelvan esos problemas va a haber esa guerra? Pero aquí lo que estamos viendo es a unos puestos campesinos convertidos en terroristas y criminales que cometen las peores acciones de barbarie contra una población inerme y demasiado pobre. Es que las fotos lo dicen, esos niños allá tan mal vestiditos y esas calles sin pavimentar, nos imaginamos llenos de parásitos y de enfermedades tropicales, y los agentes de policía como quedaron unos sobre otros amontonados como eh, eh, si fueran cualquier cosa que se está amontonando después de una tragedia, los cadáveres de estos policías, y eso ni conmueve ni implica, y están los testimonios gráficos, es que no nos lo estamos inventando. Y la Policía Nacional tiene también su archivo de fotografías y los diarios, los periodistas que viajaron allá. ¿Y por qué nunca se llamó a esos periodistas a que contaran lo que ellos vieron en ese informe de la supuesta verdad? Porque no les convenía y porque había que presentarlo de otra manera. Y ahí está la lista: un teniente, 6 suboficiales, un intendente y los otros agentes y patrulleros asesinados, el alcalde, su amigo personal, su escolta, la señora Nuria Caicedo y los 2 bebés asesinados. Entonces, eso no se puede olvidar, eso no se puede tapar y decir que no ocurrió, o que simplemente los bandidos de las FARC van allá y dicen que esto ocurrió y no lo volvemos a hacer, porque deben estar en una cárcel pagando por eso. Esa es la realidad, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. ¿Qué tuvo que ver el abatido terrorista de las FARC, José David Suárez, identificado con el alias de El Becerro, en el demoledor ataque terrorista del bloque noroccidental de las FARC contra los habitantes de Vigía del Fuerte, Antioquia, en marzo del 2000? Pues tuvo que ver mucho, mi coronel fue uno de los que encabezaban los bandidos que cometieron este asalto. Fue uno de los, el principal fue Iván Márquez, que estaba en ese momento en el Caguán y desde allá aprobó, ordenó y dispuso cometer esa acción criminal. Y uno de los ejecutores principales fue el tal Becerro, que como lo veíamos la semana pasada cuando estudiamos su trasiego criminal, cometió no solo este, sino muchísimos actos delictivos en la zona, y finalmente en el año 2015 fue batido en un combate con el ejército muy cerca de este sitio. Y se publicó su prontuario en su momento, pero
es uno de los principales o fue uno de los principales responsables de esta acción criminal. ¿Cómo recibió el país y en particular cómo recibieron los habitantes de Vigía del Fuerte el anuncio del gobierno de Juan Manuel Santos de que su poblado sería sede de un campamento de concentración de terroristas del bloque noroccidental de las FARC como parte del pacto iniciado en Cuba y legitimado en el Teatro Colón, a pesar de que los colombianos dijeron no a ese pacto? Fue una mm, noticia que causó revuelo en muchas regiones del país y aquí vemos los mapas. Esto era lo que definitivamente se acordó de cómo se iban a concentrar estos bandidos para la supuesta desmovilización. Y ya hemos visto cuando estudiamos el Tolima cómo algunas comunidades se rebelaron abiertamente y tocó reajustarlos. Pero finalmente se inventaron algo que decía, aquí mire la noticia del gobierno, se concentrarán durante máximo 180 días. ¿Cuánto ha transcurrido de allá para acá? Ya son muchos días, ya son 6 años, 7 años. ¿Y qué ocurrió? Que se quedaron fue a vivir allá, entonces esas zonas especiales transitorias, que eran mentiras y era entregarles una zona de dominio a ellos y ahí los tenemos asentados. Entonces vemos que en Vigía del Fuerte hicieron un campamento de concentración. La mayoría de los campesinos no estaban de acuerdo porque habían sido víctimas de toda esa acción, pero el señor Santos y el gobierno nacional se impusieron y compraron con corruptela a los funcionarios locales que eran los que tenían que dar el visto bueno. Entonces les prometieron dinero para la construcción de las sedes transitorias y ahí vimos al señor Pardo Rueda que lo nombraron para manejar eso y se pasaron los 180 días, llegó casi 2 años recibiendo sueldo, manejando algo que debía tener una vigencia de 180 días y ya veíamos por los medios a los guerrilleros reclamando que necesitaban internet, que necesitaban campos deportivos, que necesitaban salones comunales y un montón de cosas y por extrañas circunstancias lo que era transitorio, porque es que ahí está acordado, 180 días, se convirtió fue en zonas fijas y ahora lo que son especies de municipios en gestación paralelos a la administración pública, con la circunstancia agravante que 3.000 de todos esos integrantes se fueron para Cuba a estudiar medicina y ya sabemos que regresarán trabajando de medicina a las mismas regiones. Entonces eso es algo que afectó muchísimo al país y lo seguirá afectando gracias al Premio Nobel de Paz del señor Santos. Al término formal de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, usted siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y análisis científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto al demoledor ataque terrorista del bloque noroccidental de las cuadrillas 34 y 57 de la FARC contra los habitantes del municipio de Vigía del Fuerte, Antioquia, en marzo del 2000? Bueno, Micaela, antes de hacer esas reflexiones, como siempre, le recordamos a la audiencia todo lo que las FARC han hecho contra la niñez colombiana, porque esto no se puede olvidar.
Bueno, entonces como reflexiones, coronel, eh, fue un demencial ataque terrorista previsto, planeado, coordinado, sincronizado en dos municipios al tiempo, en Bojayá, para tener ocupada la policía mientras vigila el fuerte. Ese programa se está grabando en este momento. Y después entonces... Fue un demencial ataque terrorista contra un poblado, como lo decimos, premeditado. Se sabía lo que iban a hacer, le iban a aplicar la supuesta justicia al alcalde y ya sabían que lo iban a asesinar y tenían la instrucción de incinerar su cadáver, aunque llevaban la gasolina para hacerlo. Querían causar el máximo terror dentro de la población, masacrar a los policías, secuestrar a los que quedaran vivos para negociarlos con mercancía y además de eso, depredar todas las instalaciones civiles que hubiera alrededor para demostrar que ellos eran los que mandaban y demostrarle a los supuestos paramilitares que no eran otra cosa que bandidos iguales a ellos y excompañeros, amedrentarlos de que ellos podían aplicar la ley del terror y del talión de la peor manera. Tiene mucha profundidad, esto da para hacer películas. Anoche veíamos al señor Gustavo Bolívar anunciando que se va a retirar un tiempo del Congreso de la República es porque va a hacer la película de la terrorista alemana que estaba metida en la destrucción de Cali y él la presenta es como una víctima y la esposa de un muchacho, él no dice de un terrorista que incendiaba en Cali y destruía, sino de un muchacho que estaba protestando por hambre en Cali y que fue asesinado no se sabe por quién, y que esta muchacha sobrevivió y que el gobierno Duque cometió todos los abusos y la expulsó del país y ahora el gobierno Petro le devolvió a la señora la posibilidad de que regrese a Colombia y él la va a traer para escribir su libro y hacer un guión para una productora en Hollywood. Y entonces uno dice, y si el señor Bolívar quiere tanto al país, ¿por qué no hace un guión sobre este ataque terrorista tan demencial y con todos sus contactos? Este solo hecho tiene toda la connotación para hacer una película de esas al estilo Vietnam, porque es lo que vemos que ocurrió allí por parte de las FARC. Pero como son comunistas, entonces no son graves los hechos y ya pidieron perdón, entonces ya eso quedó en el olvido. Lo otro, Eh, esto es parte del desarrollo que hemos venido analizando de los acuerdos del plan estratégico en el 82 y el 93 para avanzar sistemáticamente por medio de bloques de frentes hacia la toma del poder alrededor de la teoría del movimiento bolivariano clandestino. Como analizamos, la cordillera occidental en esta región es fundamental para unir los dos mares, para unir el occidente y el centro del país, el noroccidente y el centro del país, y para unir o darle salida a la guerrilla hacia los dos mares. Entonces, toda esa violencia es calculada, es sistemática, es periódica y progresiva con ese mismo fin. Ya habíamos visto lo de las organizaciones sociales que están incrustadas allá por cuenta de ellos, que tienen un amplio margen para actuar tanto en lo legal con todos sus procedimientos y lo ilegal aprovechando la laxitud que tuvieron los gobiernos durante 20 años, desde 1982 hasta 2002, para que estos grupos criminales actuaran a sus anchas y permitieran o fueran parte de la responsabilidad del crecimiento de los mal llamados paramilitares, que eran otros bandidos iguales a ellos, porque repetimos, eran eh, parte de sus antiguos compinches y andanzas y por eso tenían tanta sevicia contra quienes decían o conocían que le habían ayudado a la guerrilla cuando ellos eran miembros de la guerrilla. Eh, estudiamos muy bien al inicio de nuestro conversatorio de hoy toda esa importancia geopolítica y geoestratégica de esta región tan olvidada por el país, donde está precisamente lo que tanto se ha insistido en la importancia del canal interoceánico que le da el futuro no solo a Colombia, sino al mundo, olvidada y en manos de estos violentos, porque el Estado colombiano no ha tenido una visión de fronteras, ni una visión mucho más grande, ni una preocupación por construir obras que nos desembotellen, nos pongan al nivel del primer mundo,
sino peleando aquí entre ellos por los cupos, por las torceduras en el Congreso, haciendo leyes y leyes de cosas baladíes y no leyes trascendentales, sino justificando su salario los congresistas de otra manera y los presidentes y sus ministros o tapando huecos de lo que viene atrás ya acumulado o buscando cómo acomodar sus fichas en los diferentes cargos del gobierno y la zona de desarrollo nacional prospectiva completamente olvidada a expensas de que vengan otros y se la roben o que la delincuencia se aproveche de sus riquezas y de su posición geográfica. Esas pugnas que hubo entre los Castaño o mal llamados paramilitares y las FARC allá es por una sola cosa: control por el comercio de la cocaína, control por la minería ilegal, control por el tráfico ilegal de seres humanos, por el contrabando, por el tráfico de armas, de dólares falsos. O sea, todo tipo de delitos que se muevan ahí en la frontera con Panamá les eran útiles a ambos. Y entonces, en medio de ese afán de enriquecimiento mutuo, se desató toda una orgía de sangre como la que acabamos de ver. Y ese fortalecimiento del bloque noroccidental viene desde su inicio. Los gobiernos sucesivos nunca tuvieron ni han tenido la visión, y menos ahora que está hablando de paz total, que en esa misma región siguen grupos criminales dedicados al narcotráfico y a otras acciones delictivas, y el gobierno de ahora lo que habla es de la paz total, muy etérea, pero buscando su premio Nobel de paz para él y que el país siga igual o peor. Y no se habla de proyectos de desarrollo ni de inversión con fines transformadores, sino de inversión en la paz, y todo para poder esquilmar los recursos de la nación y mantener esas comunidades en el mismo atraso que han sobrevivido durante años. Entonces vemos que aquí hay una complejidad grande y que esto no se ha solucionado y a la vista no aparece una solución pronta. No sé si mi coronel González hoy nos tenga sus comentarios al respecto. El González nos los ha dejado, nos los ha enviado por escrito. Dice lo siguiente en su comentario habitual. Los habitantes del municipio de Vigía del Fuerte, en la ribera derecha del río Atrato del departamento de Antioquia, y de su hermano, el municipio de Buenavista o Bojayá, al otro lado del río en el departamento del Chocó, son dos poblaciones creadas hace prácticamente 5 siglos por esclavos que se refugiaron en estos territorios huyendo de la insoportable esclavitud que los españoles ejercían sobre sus ancestros en la ciudad de Cartagena y posteriormente los poblados del Golfo de Urabá. Allí han convivido casi en condición de subsistencia durante todo ese tiempo en forma pacífica, solo beneficiándose de los recursos naturales y lo que algo les dejaban las expediciones del Imperio Español durante la conquista y la colonia. Esa ruta se utilizó en ocasiones para transportar los grandes tesoros traídos desde el Imperio Inca del Perú en camino a las fortalezas de Cartagena por la vía del río Cauca, remontando la cordillera occidental, razón por la cual se construyó un fuerte armado con 4 caños para proteger esas riquezas en tránsito, ya que el cruce por el istmo de Panamá se había hecho imposible debido a los constantes asaltos de bandoleros que vivían del saqueo de las caravanas de mulas. En el siglo XX llegó a ellos la violencia y el terrorismo de los grupos armados insurgentes e ilegales que deterioraron su paz y tranquilidad, a pesar de que no estaban conectados con el progreso y el desarrollo que se creaba en otras partes de la nación. Y de esa forma han sido sometidos a crueles los actos de barbarie que de ninguna forma, ni por su espíritu pacífico, manso y alegre,
ni por ningún otro motivo se han de merecer tan desgraciada suerte. Más de un centenar de feligreses se refugiaron en el templo de Bojayá con la esperanza de ser cubiertos por la protección de la providencia, pero hasta allá llegó el terrorismo y les causó un imperdonable sacrificio que nunca han debido sufrir, circunstancia en gran parte debida al olvido de los dirigentes políticos, que con el errado criterio de que sea el pueblo alejado y sencillo el que acuda a sus favores, cuando debe ser al contrario, pues el Estado, quien tiene el deber de expandir el progreso y el desarrollo hacia las zonas alejadas y faltas de dirigencia y liderazgo. Esta realidad es la que han debido afrontar nuestras Fuerzas Armadas ante el surgimiento de los grupos violentos debido a la ausencia del gobierno, realidad tergiversada, inculpándolas de ser los causantes de la confrontación armada, cuando realmente quienes se han esforzado por proteger a esos sacrificados pobladores es precisamente la fuerza pública, a costa también de muchas vidas, porque también tienen que afrontar escasez de recursos y medios para cumplir con ese sagrado deber constitucional, como para que ahora se les acuse de ser los culpables de un conflicto que se ha malinterpretado en un documento erradamente titulado El Informe de la Verdad del padre de Rux. Buen día para todos. Bueno, mi coronel, muy concreto lo que nos hace mi coronel González y nos deja una reflexión. Parece que a pesar del atraso tecnológico que tenía el mundo hace 3 o 4 siglos, se preocuparon más los españoles por el desarrollo de una colonia ultramarina como era esta zona de Colombia, aquí o la Nueva Granada, que significaba la unión de 2 mares para el comercio, muy artesanal en esa época. Le pusieron más cuidado y más importancia por el atrato que lo que le ha puesto Colombia durante 200 años de vida independiente a una necesidad que es del mundo entero, el mundo al revés. Bueno, no sé si usted tenga también algún comentario, mi coronel. Cómo no, mi coronel, los comentarios en el chat. Eduardo Patiño nos dice, debemos preguntarnos por qué no pusieron en primer plano el padre de Rux los ataques de las FARC. ¿Qué esconde? Debemos vetar las películas de Gustavo Bolívar. Esa es la clave para neutralizar a este gobierno. Finalmente, el aporte personal, sevicia, crueldad, machete limpio, incineración de civiles indefensos, destrucción total, en fin, hechos atroces de terrorismo, junto con delitos de lesa humanidad que no fueron tenidos en cuenta en el sesgado informe de la verdad, culpando al Estado y su fuerza pública, cuando los verdaderos autores fueron las FARC, que aunque lo nieguen, las evidencias no han podido ni podrán ser borradas o escondidas por nadie. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, llegamos al final con nuestro mensaje institucional y los invitamos esta noche al conversatorio que vamos a tener con el señor Julio Iglesias acerca de la perspectiva del gobierno del señor Petro. Este es nuestro mensaje institucional. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.